Paz de Cristo. Una vez más les saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. Espero que estén bien. Hoy es jueves 10 de diciembre del año 2020. Tengo una enseñanza que compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición. Le he pedido a Dios que me ayude para poder expresar su palabra con libertad. Ore en sus corazones para que el Señor también le ilumine y pueda gozarse con esta enseñanza. El tema que vamos a tratar el día de hoy le he titulado Alabanza y adoración a Dios. Alabanza y adoración a Dios. Le voy a invitar para que abramos nuestra Biblia en el Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, versículo 6, que dice de la siguiente manera: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, muchas veces no tenemos muy claro qué es realmente alabar a Dios. Quizás algunos pudieran confundir el alabar con adorar a Dios. Bueno, a través de la Biblia encontraremos un sinnúmero de expresiones que nos dicen que tenemos que alabar y adorar al Dios Todopoderoso. En esta lección vamos a estar hablando un poco de estas dos cosas tan importantes para nosotros. Como dice el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, el versículo que leímos para esta lección, que dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y hay otro salmo también, en el Salmo 95:6, en cuanto a la adoración, dice: venir, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bueno, yo creo que Dios nos va a ayudar este día para que tengamos un consejo maravilloso de su palabra. Bueno, quiero preguntarle, ¿qué es la alabanza? ¿Qué significa eso? Tenemos que alabar a Dios, pero ¿qué es la alabanza? Mire, la alabanza a Dios contiene características muy particulares, son muy particulares. La descripción de alabanza, de acuerdo al diccionario de la Biblia, la editorial Unilit, dice que alabanza es el término hebreo Hillel, que se traduce como alabanza. Es la acción de proclamar o reconocer las virtudes de otra persona. Y la alabanza a Dios es el acto de reconocer, proclamar y bendecir las virtudes, grandeza, belleza y gloria, tanto de Él como de sus obras. Bueno, esa es la descripción del diccionario, una descripción bastante amplia para que podamos entender lo que significa alabar a Dios. Existen diferentes maneras de alabar a Dios. Quiero explicar un poquito de esto porque creo que existen diferentes maneras de alabar a Dios. No solamente es una forma, hay varias maneras de alabar al Señor. Aquí en este estudio mencionaremos solamente algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, alabamos a Dios cuando le cantamos. Cuando le cantamos, le estamos alabando. ¿Por qué digo esto? Porque por medio del canto exaltamos al Señor, su nombre, su grandeza, su poder, su amor, su misericordia y todos sus hechos. Eso lo hacemos por medio del canto. Por medio del canto también
proclamamos sus virtudes, su gloria, la grandeza y la belleza de sus obras. Todo eso también lo proclamamos por medio del canto. Es por eso que no deberíamos de cantar solamente por cantar, ni cantar tampoco lo que primero se nos ocurra. De acuerdo a lo que entendemos en la palabra, debemos de cantar con inteligencia, de manera que el Señor reciba honra, gloria y alabanza. Los hijos de Coré, en el Salmo 47:7, dicen, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantar con inteligencia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando cantemos para alabar a Dios, hagámoslo con inteligencia, de tal manera que cada palabra, que cada expresión del canto le dé gloria al Señor. Bueno, alabamos al Señor también cuando damos testimonio de su grandeza. Algunas personas se preguntarán, bueno, ¿por qué es de que las iglesias cristianas separan a los hermanos para dar testimonio? Y esa es parte del culto, esa es parte del servicio cuando nos reunimos, de que hay hermanos que se levantan para dar testimonio. Bueno, porque de esa forma también alabamos a Dios, cuando damos testimonio de su grandeza. El apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron estas palabras allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20. Dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, los apóstoles, ellos habían sido testigos de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo. Se habían sentado a su enseñanza, cada día estaban ahí con Él. No podían dejar de decir ni de dar testimonio de su Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros damos testimonio, también damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida, en nuestra familia. Damos testimonio de lo que Dios ha hecho con aquellos que un día conocimos en una vida sin Dios y sin esperanza, y que ahora no solamente se entregaron a Dios, sino que también le sirven. Eso lo hacemos cuando damos testimonio. Damos testimonio de milagros, de sanidades, de restauración de familias, de matrimonios, de los hijos. Todo eso lo hacemos cuando damos testimonio para alabanza y gloria de nuestro Dios. El rey David escribió en el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se da cuenta? No solamente nosotros humanamente, sino que los cielos, todo lo que está en los cielos, cuentan la gloria de Dios, cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso que nosotros podamos tener ese privilegio también de dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Podemos alabar a Dios con danza, con instrumentos musicales. Hay algunas religiones que están en contra de todo eso, pues seguramente tendrán otro tipo de Biblia, pero la que yo tengo, la Biblia que yo tengo, dice que nosotros podemos danzar y usar instrumentos musicales para darle alabanza a nuestro Dios. Podemos alabar a Dios con danza y con instrumentos musicales. Mire, cuando el rey David, en aquel tiempo, decidió llevar el arca del Señor de un lugar que se llamaba Kiriat Jearim, de allí a Jerusalén,
todo el pueblo venía juntamente con el rey David. Y dice la Biblia que alababan a Dios y danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos. Bueno, la Biblia es muy clara y también es muy específica en cuanto a danzar y alabar a Dios con instrumentos musicales. La mención de danzas, panderos y todo eso indica esa celebración de victoria del pueblo, donde la alegría se manifiesta no solamente por las voces de ellos, no, sino también que lo manifiestan con los instrumentos musicales. Mire, en el Salmo 150, si usted va conmigo al Salmo 150, es un autor desconocido, el Salmo 150 dice, aleluya, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Versículo 2 dice, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. En el versículo 3 dice, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. En el versículo 4 dice, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y en el versículo 6 dice, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Se da cuenta? Todo lo que respira, alabe al Señor. Es maravilloso. Hay una forma muy particular también con la que podemos alabar a Dios. Alabamos a Dios con nuestro diario vivir, con la forma como vivimos. De esa manera también podemos alabar a Dios. Como dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 dice, y manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, fíjese bien, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestra manera de vivir alaba a Dios. Sí, hermanos, aún en los padecimientos, aún allí, cuando se está padeciendo, una vez más dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:16, dice, pero si alguno padece, fíjese bien, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia es tan clara y nos dice con toda contundencia, todo lo que respira, alabe a Jehová. Los Salmos, el libro de los Salmos, es un libro de alabanza, maravilloso libro de alabanza, que nos enseña por qué y cómo alabar al Señor. Enfáticamente dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Si usted lee la Biblia con cuidado, en el Salmo 151:1 dice, ¿en dónde tenemos que alabarle? Dice, aleluya, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. ¿Se da cuenta? Ahora, la razón por la que nosotros tenemos que alabar al Señor, si usted mira el versículo 2, Salmo 150, versículo 2, que dice, alabarle, ¿por qué? Dice, por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Bueno, si sigue usted leyendo, Salmo 150, el versículo 3 al 5, dice que con instrumentos, ¿sí? Versículo 3 dice, alabarle a son de bocina,
alabarle con salterio y arpa. El versículo 4 dice, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Versículo 5 dice, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. ¿Quién debe alabar a Dios? Pues todo lo que respira. Esa es la respuesta. Por supuesto que ahí está. Todo lo que respira alabe al Señor. Sin embargo, muchas veces en nuestra vida diaria, la verdad es de que no nos encontramos con el deseo de estar alabando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuántas veces las circunstancias del diario vivir, el trabajo, en la escuela, en la familia, y etcétera, etcétera, impactan nuestros estados de ánimo y a veces nos provoca enojo, tristeza, desilusión o cansancio, y todas esas cosas a veces se juntan y quitan la alegría y el deseo de alabar a Dios. Pero sin embargo, mire, debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para que en medio de cualquier situación que estemos enfrentando, no nos quite el ánimo, ninguna de esas cosas, ni la energía para alabar a Dios. Y que con un espíritu de ánimo glorifiquemos al Señor. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no se cansa? ¿Quién no tiene luchas o pruebas? Dígame. Pero quiero que sepa esto. Dios se glorifica cuando, sin importar la condición, el lugar o la tormenta, lo que sea, sin importar nada de eso, lo alabamos y lo adoramos. ¿Puede usted respirar? Si usted puede estar respirando en este momento, la Biblia dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 149:5. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Aleluya. Está tremendo, ¿no? Y canten aún sobre sus camas. Hermano, hermana, dejar de alabarle es estar derrotado. Es señal de derrota, de fracaso, de ruina. Es verdad. Muchas veces dentro de nosotros nos turbamos, es la verdad. Y nos sentimos abatidos. Bueno, esta enseñanza es para que nos animemos y que ninguna de esas cosas nos derroten y nos quiten el deseo de alabar a Dios. Como dijeron otra vez los hijos de Coré en el Salmo 42:5. Fíjese, los hijos de Coré, cuando escribieron este salmo, en el Salmo 42:5 dijeron, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El profeta Habacuc, él fue más allá de las simples turbaciones, de los problemas del diario vivir, cuando dijo, fíjese lo que dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, fíjese, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. El versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, esto es maravilloso. ¿Por qué alabarle? La principal razón para alabar a Dios, hay una principal razón. Hay muchas razones por las que
tenemos que y debemos de alabar a nuestro Creador. Pero la razón más grande es porque Él es digno de ser alabado. Voy a leer estos versículos en Primera de Crónicas 16, del 23 al 25. Fíjese bien, dice el 23. Cantar a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación. Versículo 24. Cantar entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Versículo 25. Porque grande es Jehová, y fíjese, y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Sí, hay que adorarle, hay que alabarle en todo tiempo, porque Él es digno. Sí, no solamente alabarle, también tenemos que adorarle. ¿Pero qué es la adoración? Ya miramos que por medio de la alabanza lo ensalzamos, proclamamos, engrandecemos su nombre, ¿verdad? Hay tantas cosas de que podemos expresar para darle gloria al Señor. Pero no solamente alabarle, sino que también debemos de adorar a nuestro Creador. La alabanza y la adoración son diferentes. Sí son diferentes. Mire, la adoración, de acuerdo al Nuevo Diccionario de la Biblia, de la misma editorial que vimos en la otra parte, editorial Unilit, dice que adorar es un acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra sachá para indicar esa actitud, con la connotación de postrarse, arrodillarse, inclinarse. Y acá en el Nuevo Testamento el término es proskuneo, aleluya, que también significa reverenciar a una persona. Usualmente el que adora baja la cabeza hacia el suelo. Eso lo dice el Éxodo 34:8. O se postran a tierra. Este es un ejemplo ahí en Éxodo 34:8. Job 1:20, el Salmo 95:6 también, que hayamos leído hace rato. Entonces, por lo cual muchas veces se usa la palabra inclinarse como equivalente a adoración. Por eso es tan importante también adorar a Dios. Sí, en el Salmo 95, en el versículo 6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermano, hermana, la adoración a Dios implica mucho más que alabarle. La adoración es un encuentro profundo, personal con el Señor. Sí, cuando hay ese encuentro, podemos darnos cuenta quién es Él. Qué maravilloso es esto. Cuando hay ese encuentro, también podemos darnos cuenta, tomar conciencia de quiénes somos, que no somos nada junto a Él. Podemos mirar nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, cuando hay ese encuentro en adoración con Él. Cuando entendemos esto, entonces ya no solo le vamos a exaltar por todo lo que hace por nosotros y por todas sus maravillas o sus obras que ha hecho, sino por quien es Él. Le alabamos y le adoramos por quien es Él. Es allí cuando la persona ya no tiene ninguna dificultad, ningún impedimento para doblar ante Él, no solamente sus rodillas, sino también todo su ser. ¿Por qué?
porque reconoce y sabe que está delante del Altísimo, del Supremo Rey, excelso, soberano y Dios todopoderoso. Es aquí donde se cumple lo que Dios está buscando en la humanidad. Adoradores, pero que sean verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Como dijo el apóstol Juan en Juan 4:23. Mas la hora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y miren lo que sigue. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Hermanos, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesitamos amarlo. Pero no así ligeramente, no. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Ese es un mandamiento. Desde el Antiguo Testamento el Señor estableció ese mandamiento. Y en el Nuevo Testamento lo repite. En el Viejo Testamento el Señor le dijo al pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con todo tu corazón. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo le dijo al pueblo, ¿verdad? Le dijo al pueblo en el versículo 37, que si lo tengo por aquí, el versículo 37. ¿Sí tengo aquí el versículo 37? Bueno, Mateo 22:37 dice, en Mateo 22:37, creo que por aquí lo tengo. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es un mandato del Viejo Testamento. El Señor lo repitió en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor continúa diciendo en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice, continúa diciendo el Señor que esto es el primero y grande mandamiento. O sea, nosotros para que podamos adorar a Dios, tenemos que amarle. Si no lo amamos, ¿cómo podemos adorarle? Nuestro espíritu, alma y cuerpo es todo lo que somos. Ese es todo nuestro ser. No es posible adorar a Dios solamente con parte de nuestro ser. Adorarle en espíritu y en verdad incluye nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro carácter, nuestra manera de vivir, y etcétera, etcétera. Adorar a Dios en espíritu y en verdad no es precisamente cada vez que vengamos a la iglesia. No. Esto incluye toda nuestra manera de vivir. Como dijo el apóstol Pedro dijo en el 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, hermana, todo el mundo puede alabar a Dios. Sí. Todo el mundo puede contar maravillas de Dios y ensalzarle y glorificarle. Pero no todos pueden adorarle. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, esa relación entre Dios y esa persona no es superficial, sino en verdad. Ajá. El Señor está buscando esos adoradores. Juan 4:23 dice, mas la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjese, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué la relación del Señor con los adoradores en verdad no es superficial? ¿Por qué? Bueno, porque se puede mirar en su entrega y amor a Dios, por su dedicación que tienen a Dios, por su lealtad y por su fidelidad al Señor, por su manera de vivir, por su manera de vivir delante de Dios, delante de la gente. Qué importante es alabar, pero también adorar a Dios. Todo creyente deseamos estar un día en aquellas moradas celestiales que el Señor nos prometió. Él dijo que iba a preparar un lugar para nosotros y todos queremos ir allí, ¿verdad? Pero allá en ese lugar, va a haber un suceso glorioso del que van a participar todos los que van a ser salvos. Me refiero a la adoración eterna a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero aquí en la tierra, ¿usted le alaba? ¿Usted le adora aquí en la tierra? Y si lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Por qué alaba usted a Dios? ¿Por qué le adora a Dios? ¿Porque todo va bien en su vida? ¿O porque Él es digno? ¿Porque tiene salud? ¿Porque tiene todo lo que necesita? ¿O porque el Señor es digno? Está bien alabarle, porque todo está bien en la vida y tenemos todo lo que necesitamos, tenemos salud, estamos sanos. Pero lo más importante es de que le alabemos y lo adoremos porque Él es digno. Por eso, si no lo hacemos aquí, ¿cómo podríamos pensar habitar con Él y adorarle allá en la eternidad? Mire, miremos los siguientes versículos y con esto ya termino esta lección. Si usted es de aquellos que desea un día ir a la eternidad con el Señor y no le está alabando y adorando aquí en la tierra, ojalá que reflexione, ojalá que medite y comience a adorarlo, comience a alabarlo. Sí, ¿en qué manera? En todas las diferentes maneras que hay. En nuestra manera de vivir, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra actitud, con nuestro compromiso, con nuestra lealtad, con nuestra fidelidad, con todo eso. Sí, en el libro de Apocalipsis dice lo que va a pasar allá en la eternidad. Allá en la eternidad, a donde queremos ir a estar con Él. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en delante. Voy a leer 11 versículos y con esto termino. Dice la Biblia: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aleluya. Verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados
en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Fíjese esto, versículo 10, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Fíjese bien, se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Imagine usted llegar allí sin nunca haberlo adorado y alabado aquí, o simplemente haberlo hecho, pero de una forma mediocre, simple, austera. Qué tremendo. Es más, yo creo que si no lo hacemos bien aquí, si no lo hacemos como dice la Escritura, con todo nuestro corazón, nuestra alma, con todo nuestro ser, no podríamos llegar ahí, donde siempre se le va a adorar y alabar por toda la eternidad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estamos en tiempos difíciles, es verdad, es cierto, pero que nada de eso le quite el deseo de adorarle y alabarle. Alabanza y adoración a Dios todo el tiempo. Hasta la próxima.